Muy queridos hermanos, hemos escuchado la palabra de Dios que en este 16º domingo ordinario nos presenta nuevamente esa figura de Jesús, el buen pastor. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Y ese Jesús, el buen pastor, a diferencia de los falsos pastores que dispersan o que dejan perecer a las ovejas, Jesús más bien viene para atender a sus ovejas, para cuidarlas, para protegerlas, pero sobre todo para unirlas, porque uno solo es el pastor, uno solo también tendrá que ser el rebaño. Qué hermoso testimonio nos da San Pablo en su carta a los Efesios, cuando nos dice que todos somos unidos en Cristo, que es nuestra paz, y que ha hecho de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Jesús, el buen pastor, viene para unir a las ovejas. Y vemos en el Evangelio cómo después de que sus discípulos regresan felices, contentos de esa primera encomienda que recibieron, y le platican a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado, y Jesús los invita a descansar. Vengan conmigo, vamos a un lugar solitario a descansar. La gente que los reconoció cuando los vieron irse, les cortan la vuelta por tierra, y cuando van desembarcando se encuentran ya con una gran multitud. ¿Y cuál descansar? Y Jesús, fíjense, al ver a esa numerosa multitud que ya lo estaba esperando, se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Quiero resaltar este elemento de la enseñanza. Tanto los apóstoles, que regresan felices de su misión, le platican a Jesús lo que habían hecho y enseñado, como Jesús en encontrarse nuevamente con la multitud que ya lo estaba esperando cuando iban con el objeto de descansar. Dicen, se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. La enseñanza es parte importante en la misión. ¿Qué cosa es lo que nos enseña Jesús? ¿Qué cosa es lo que enseñan los apóstoles en su misión? Pues obvio, enseñan la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, sin duda que es siempre una invitación para que vivamos en su amor, para que vivamos en su bondad, para que aprendamos de Él también nosotros a ser compasivos y misericordiosos, y que tengamos esa sensibilidad siempre para con nuestros hermanos que nos necesitan, tantos enfermos, tantos que andan alejados, descarriados, tantos que andan metidos en otras situaciones contrarias a la voluntad de Dios, y cuántos que ignoran
la palabra de Dios. He allí la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios. Y hoy remarco este elemento porque pues tenemos aquí presentes a nuestros hermanos del movimiento familiar cristiano que hoy precisamente hacen la clausura dándole gracias a Dios de la enseñanza que han vivido también ellos en sus diferentes niveles del conocimiento de la palabra de Dios. Le damos gracias porque ha sido un año muy diferente a los otros. No se ha podido trabajar de la manera acostumbrada. Han sido muy poquitas las reuniones que se han podido tener presenciales y más bien pues hemos entrado a esa dinámica también de la virtualidad, ¿verdad? Y sin descuidar esta enseñanza que debemos atender para nuestra formación en la fe. Fíjense cómo han podido sacar adelante un año más de estudio, de formación en esta línea de el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso hoy nos alegramos y por eso hoy le damos gracias a Dios. Y seguimos pidiendo por su perseverancia. Quizá no todos perseveraron, quizá alguno que otro por algunas circunstancias no pudo terminar, pero con los que han perseverado, pues vamos dando pasos hacia adelante. Y le pedimos al Señor no deje de tocar el corazón de muchos otros hermanos para que se vayan integrando y también ellos reciban esta enseñanza de su palabra. Y es que, como ya les he dicho en otras ocasiones, si no tenemos ese contacto con la palabra de Dios, si no nos dejamos tocar por la palabra de Dios, nunca vamos a vivir ese encuentro vivo con el Señor. Si no estudiamos, si no recibimos esa enseñanza que Jesús nos da en su iglesia de su palabra, pues ¿cómo vamos a conocer más a Jesús? ¿Cómo vamos a conocer su plan amoroso de salvación que tiene para con nosotros? Y entonces así, pues no podremos amarlo, no podremos seguirlo, no podremos servir. Qué importante es pues la enseñanza de la palabra. Y a eso es a lo que le daba importancia a Jesús en su misión. Eso es lo que le pide a sus apóstoles, que atiendan la enseñanza. Y eso es lo que hace Jesús con esa multitud que lo está esperando. Se compadece de ellos y les enseña, dice, muchas cosas. Obviamente, cosas de Dios. Hermanos, démosle gracias a Dios. Y bueno, pues una palabrita también en la importancia que tiene el descanso. El descanso físico es reparador y es necesario para que podamos seguir adelante echándole ganas a nuestro servicio. Pero creo yo que el descanso al que invita Jesús a sus discípulos hoy no es solamente a ese descanso físico, como también a ese descanso espiritual, a ese descanso en el Señor, a buscar esa unión con Jesús de manera más cercana en un lugar solitario para llenarnos de Él, para llenarnos de su amor, de su gracia, y así podamos también nosotros cumplir nuestra misión a ejemplo de Jesús, el buen pastor. Qué bonito lo dice el Salmo 22. El buen pastor nos sigue invitando también a nosotros a que nada nos falte. En verdes praderas nos hace reposar y siempre hacia fuentes tranquilas nos conduce para reparar
nuestras fuerzas, como lo hizo con sus primeros apóstoles. Y es que Jesús nos muestra ese Dios que es tan amoroso, tan compasivo con nosotros. Ese Dios que es fiel a sus promesas y que no deja de darnos oportunidades para que sigamos conociendo más y más su amor y su plan salvífico que tiene para cada uno de nosotros. Por eso, queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos conceda ese momento y ese espacio para descansar en Él, para buscar esa unión con Él de tal manera que repare no solo nuestras fuerzas físicas, sino nos llene de su gracia, a fin de que sigamos cumpliendo también nosotros fielmente con nuestra misión. Que estas palabras sirvan pues para motivar a nuestros hermanos del movimiento familiar cristiano para que sigan adelante con su servicio, con su apostolado, con esa misión que tienen de seguir motivando a otros matrimonios y que a ellos también les llegue esta enseñanza de Jesús. Desde luego, en sintonía con nuestro plan diocesano, que una de sus prioridades es precisamente animar a las familias en ese camino del amor de Dios. Mucho ánimo y muchas felicidades a quienes han perseverado en su estudio, en su formación, en la enseñanza que van recibiendo ya, digamos así, terminando un nivel más. Le damos gracias a Dios.